Sean bienvenidos a este nuevo tutorial. En esta ocasión estaremos trabajando un CRUD en Java Swing bajo el patrón DAO y con MySQL. Para comenzar hay que ordenar nuestro entorno en el que trabajaremos. Primeramente hay que levantar el servicio de MySQL. En este caso estoy utilizando el XAMPP. Lo siguiente sería ir a Services, clic derecho y creamos una nueva conexión con el driver SQL. Lo eligen y le dan Next. En este caso me conectaré con la base de prueba que trae por defecto el MySQL. Le damos Remember Password porque en este caso no estoy utilizando contraseña y si no me va a estar preguntando a cada rato para poderme conectar. Le damos Finish y se nos crea nuestra conexión. Lo primero sería crear la base de datos. En esta ocasión yo le nombraré CRUD y la tabla se llamaría estudiante, que va a contener ID, carnet, nombres, apellidos y carrera del estudiante. Entonces copiamos y le damos clic derecho, Execute Command, que sería para ejecutar la sentencia SQL. Lo pegamos y ejecutamos toda la sentencia. Y ya nos dice que se ejecutó correctamente la sentencia. Lo siguiente sería crear un nuevo proyecto, tipo Java Application. El proyecto se llamará CRUD y no queremos main class de CRUD por el momento. Lo siguiente sería agregar una nueva librería al proyecto. Y elegimos el MySQL JDBC driver. Lo agregamos al proyecto. Con esto agregaríamos el driver de MySQL al proyecto. Creamos un Java Package que lo nombraremos modelo. Le damos finalizar. Otro Java Package que se llamará vista, que contendrán todas las vistas. En el paquete modelo crearemos una Java Class que será Database, que contendrá todas las configuraciones de nuestra base de datos. Creamos una variable de tipo string que va a contener la URL, otra string que sería el driver, string que sería para el usuario, en este caso le pondré user, y otra que se llamará pass para la contraseña. Con clic derecho insertamos código y generamos el constructor. Seleccionamos todo y aquí eliminaremos todos los parámetros porque solo la utilizaremos para inicializar los datos. Lo siguiente sería obtener la URL, el driver y colocar el usuario y la contraseña. ¿Cómo obtenemos la configuración de URL? Sencillo, nos vamos nuevamente a Services, le damos clic y le damos propiedades. Recordemos que esta es la conexión que creamos anteriormente. Y si nos vamos al apartado aquí de Database URL, lo que nos interesa es esta parte. Lo copiamos. Este sería la URL, el prefijo de la URL para la configuración. Luego de la pleca iría nuestra base de datos, que en este caso la nombramos CRUD. Lo siguiente sería el driver, que igualmente nos vamos a propiedades de la conexión y aquí nos aparece el driver, la dirección del driver. Lo pegamos. El usuario sería root en este caso, y como estoy utilizando XAMPP por defecto no trae contraseña. Nuevamente insertamos código, en este caso solo serían los getters. Seleccionamos todo y encapsulamos los campos para que nos ponga tipo private, y ya con esto tendríamos nuestra clase de database lista. Nos dirigimos a las pestañas projects, un nuevo archivo que sería Java Interface, que se va a llamar operaciones. Aquí crearemos los métodos que se van a repetir en las clases DAO. En este caso sería agregar, eliminar y consultar. Entonces empezamos a crearlos. El valor de retorno sería booleano. Agregar. Y los parámetros que pediré serán tipo object. Copiamos y solo iremos reemplazando. El segundo sería modificar. El tercero, eliminar. Por último sería el método consultar, que sería public. Valor de retorno ya no será booleano, sino que va a ser un tipo array list con los tipos de datos object, porque no sabemos qué tipo de dato vendrá en la consulta de la base de datos. Puede ser entero, string, flotante, así que mejor lo ponemos object porque agarra de todo tipo. Sería consultar
aquí nos tiraría una advertencia y nos pide que importemos la librería de ArrayList. Entonces la importamos y así quedaría nuestra interfaz. Creamos un nuevo archivo en el paquete modelo. En este caso será tipo Java Class, que sería la clase del estudiante. Le damos Finish. Y si recordamos, el estudiante tenía ID, carnet, nombres, apellidos y carrera. Creamos una variable para cada uno de los campos. En este caso sería tipo int para el ID del estudiante, int para el carnet, string para los nombres, string para los apellidos y tipo string para el nombre de la carrera. Igualmente aquí creamos el constructor, damos clic derecho, insert code, constructor, y lo crearemos vacío. Nuevamente insert code y creamos los getters y setters y seleccionamos todo y no se les olvide encapsular los campos. Y aquí ya quedaría nuestra clase de estudiante. Nuevamente nos dirigimos al paquete modelo y creamos otro archivo tipo Java Class. En este caso sería clase DAO, que es la clase estudiante. Le damos finalizar. En la clase DAO estarán todos los métodos que harán las transacciones con la base de datos. Pero aquí implementaremos la interfaz de operaciones, así que con implement y el nombre de la interface, que sería operaciones, y aquí nos tira una advertencia y le damos implement all abstract methods, que sería implementar todos los métodos abstractos que inicializamos en la interfaz, y será una implementación de la interface operaciones. Necesitamos una instancia de la clase database, en este caso la nombraré db es igual a new database. También necesitaremos instanciar la clase estudiante, le pondré es igual a new estudiante y comenzamos a sobreescribir el método agregar. Eliminamos el throw. Lo primero sería asignarle a la clase estudiante los datos que se nos serán enviados a través del método agregar. Entonces sería es igual a obj, pero aquí nos tiraría un error porque no se sabe qué es obj, así que aquí necesitamos hacer un casting. Sería una conversión explícita. Lo siguiente sería crear una variable string SQL, que aquí sería insert into, el nombre de la tabla sería estudiante, values, y la cantidad sería 2, 4, 5. Entonces, como trabajaremos con consulta preparada, sería esperaremos 5 campos. Lo siguiente sería crear una variable tipo connection. En este caso la nombraré con. Otra sería prepare statement. Nombraré pst y aquí nos dice que necesitamos unas librerías. Importaremos una librería con java.sql. Asterisco. Ya nos importaría todas las librerías de java.sql con el asterisco y comenzamos a hacer la conexión y a ejecutar la sentencia. Todo esto lo haríamos en un try catch para capturar los posibles errores que se pueden tener. Primeramente, ejecutar el driver de MySQL con class forName, y recordemos que el driver lo tenemos alojado en la clase database, entonces ponemos db y obtenemos el driver. Lo siguiente sería abrir la conexión con es igual a driver manager punto y le ponemos get connection. La URL igualmente la tenemos alojada en la clase database como el usuario y contraseña. Entonces ponemos db.getURL, db.getUser y db.getPass.
y con esto abriríamos una nueva conexión. Ahora empezamos a preparar la consulta, que sería pst va a ser igual a com.prepare statement. Ya se nos hará automáticamente. Lo siguiente sería setear los parámetros de la consulta preparada. La tabla era ID, carnet, nombres, apellidos y carrera, pero como ID es auto increments, entonces no lo podemos agregar, así que tendremos que especificar los campos que vamos a setearlo. Entonces sería carnet, porque ID es auto increment, nombres, apellidos y carrera. Si nos fijamos, no ponemos ID porque el ID es auto increment y se va a insertar el solo, así que solo serían estos cuatro. Entonces sería pst.set. Si nos recordamos, era tipo entero, así que ponemos setInt. Sería posición 1. Está alojado en la variable est, que es de tipo estudiante. Entonces ponemos getCarnet e igualmente con lo siguiente. Sería pst set string. Sería nombre, ya sería la segunda posición. Y hoy sería nombre. .get nombres. pst set string posición 3 es apellidos. pst.set string. La cuarta posición es .get carrera. Con esto ya tendríamos seteados los parámetros de la consulta preparada. Lo siguiente sería ejecutar la consulta preparada, que sería con pst.executeUpdate. Además de ejecutar la consulta preparada, también nos devuelve el valor de las líneas afectadas, así que aprovecharemos en asignárselo a una variable. Sería con int filas es igual a pst.executeUpdate. Entonces ya con esto podríamos, ahora traemos un if de que si filas es mayor que 0, quiere decir que hubieron filas afectadas, así que retornamos true. En caso contrario sería de que no hubieron filas afectadas, entonces sería retornamos un false. Siempre cerramos la conexión con com.close por cuestiones de seguridad. Ahora nos vamos a la excepción. Mostramos de que si al intentar ejecutar todo este código ocurrió un error, entonces lo mostramos aquí con un option pain.show message dialog null, y mostramos aquí ocurrió un error y concatenamos el error, que sería con e.getMessage, y siempre retornamos un false, pues si hubo un error. Aquí nos tira una advertencia porque en todo este código pueden haber dos tipos de errores y solo estamos capturando un exception. Al querer ejecutar el driver puede ser un tipo de error, y lo otro sería al intentar conectarse, así que sería con SQL exception, una pleca class not found exception. Ya con esto abarcaríamos los dos tipos de excepciones que posiblemente se podrían dar. Todo esto del medio lo copiamos y sería lo mismo con los métodos de modificar y eliminar. En este caso cambiaría la SQL. Sería update estudiante set, y aquí irían los parámetros.
e iría con una condición que sería el ID. Así que tendríamos un nuevo parámetro, así que tenemos que setearlo con pst.set. Recordemos que es tipo int, así que sería setInt, y hoy sería la posición 5 porque sería el where. Ponemos es.getID, y ya con esto tendríamos el método de modificar. Copiamos nuevamente y lo pegamos en el método eliminar. Esto sería más fácil. Así que cambiamos la sentencia SQL, así sería delete from y la tabla, que sería estudiante, y solo solicitaríamos un parámetro. Así que eliminamos todo esto, no hay necesidad, y le ponemos en la posición 1 porque es el único, que será el ID. Y ya con esto tendríamos el método eliminar. Para el método consultar va a ser muy distinto a comparación a los anteriores. Y creamos la variable SQL tipo string. Tendría la sentencia SQL, en este caso solo sería select asterisco from, y se llama la tabla estudiante. La variable tipo conexión, la otra variable que sería tipo prepare statement, sería pst. También necesitaremos una variable tipo result set. Además necesitamos una variable tipo result set metadata, la nombraremos meta. Y por último una variable tipo array list tipo dato object array. Pondremos datos es igual a new array list mayor menor que, y los paréntesis y comenzamos a ejecutar la sentencia SQL. Abrimos nuevamente un try catch y ejecutamos el driver, que sería con class for name y db.getDriver. Abrimos una conexión con driver manager .getConnection. Necesitamos la URL, el usuario y la contraseña. Empezamos a preparar la consulta. Ponemos pst va a ser igual a com.prepare statement. Ahora necesitamos alojar los datos que nos devolverá la base al ejecutar la consulta, y lo alojaremos en la variable tipo resultSet, que en este caso le pusimos rs, va a ser igual a pst, y ahora no será squpdate sino que será sqquery, y con esto estaríamos alojando los datos en la variable tipo resultSet. Ahora necesitamos saber la cantidad de columnas que nos ha devuelto de la cantidad de datos. Entonces lo alojamos eso en meta, va a ser igual a rs.getMetadata. Con un while vamos a recorrer los datos para mostrarlo. En este caso sería rs.next. Este rs.next nos va a devolver si hay datos. Creamos un array tipo object y lo nombraremos fila. Va a ser igual a object. La cantidad de columnas va a ser, la tendremos con meta.getColumnCount. Aún con for recorreremos los datos, va a ser menor a la cantidad de filas. Fila.length, entonces ponemos fila, va a ser igual a rs.getObject, será el int. Y como en el método de rs.getObject se empieza a contar desde 1, así que pondremos i más 1. No se empieza a contar desde la posición 0, así que solo ponemos un más 1. Ya fuera del for ponemos datos
todo eso lo alojaremos en la tipo ArrayList, que sería datos. Entonces ponemos datos punto add row, sería tipo add. Las excepciones, el cache siempre va a ser lo mismo, así que solo copiamos y pegamos. Y por último, aquí eliminamos return false porque no estamos retornando booleano. Por último, retornamos los datos que van a ser tipo ArrayList object. Ya con esto tendríamos hecho la clase DAO. Ahora nos vamos al paquete de vista y creamos un nuevo archivo que va a ser de tipo JFrameForm. Y aquí le pondré vista estudiante. Finalizar. Comenzamos a crear la vista. Serían 5 labels, 5 campos. Y le cambiamos el nombre de la variable, sería txt id txt carnet txt nombres txt apellidos y txt carrera. Y nos faltarían también los botones, que serían, en este caso haré 4 botones, que sería uno más para limpiar los campos, y la tabla por último. Entonces cambiamos aquí con btn, agregar, modificar, btn modificar, eliminar, y por último sería el botón de limpiar. A la tabla la nombraré con tbl datos. Nos vamos al código, a source, y aquí necesitaremos la instancia de la clase estudiante es igual a new estudiante, y de la clase DAO, que sería DAO estudiante, DAO es igual a new estudiante. Y aquí nos pide importar las clases. Aquí de una sola vez podemos importar con asterisco y así nos importa todas las clases que están en el paquete modelo. Vamos a crear una variable string, un arreglo string, que va a ser las columnas, que va a ser igual a los nombres de la columna de la base, que primero sería id, carnet, nombres, apellidos y la carrera. Estos serían los encabezados de la tabla. Una variable tipo ArrayList, siempre con datos tipo object, un arreglo de objetos, y le pondremos datos, es igual a ArrayList, e importamos la librería. Y nos falta crear el modelo de la tabla, que sería con default table model, y le pondremos modelo, será igual a default table model, y la inicializaremos con los encabezados de las columnas
que creamos anteriormente y con 0 filas, e importamos la librería. Ahora creamos un método que va a ser cargar y ponemos modelo.set row count, que aquí le estoy diciendo que cada vez que se cargue este método me va a limpiar todo el modelo, porque si no se van a ir concatenando por cada consulta. Lo siguiente sería asignarle los valores a la variable tipo ArrayList con el método DAO. Ahora crearemos un for each. Ponemos object obj. Por cada iteración obj tomará los datos de esta variable. Entonces ponemos modelo.arrow, y el que nos interesa es que esté en el tipo object. Ponemos obj, creamos un for each para recorrer todos los campos y poder setearlo al modelo. Entonces creamos un array de object, le pondremos obj, que va a tomar el valor de datos, que sería el ArrayList. A medida vaya recorriendo el for each, entonces le seteamos la fila tipo object. Una vez terminado el for each, seteamos, sería this.tbl.set model, y sería modelo. Aquí sería void, porque no va a retornar ningún tipo de datos. Entonces este método cargar, después de inicializar los componentes, lo mandamos a llamar. Lo segundo sería configurar el botón agregar. Entonces configuramos el evento mouse clicker. Aquí debemos de capturar los datos de la caja de texto y enviarlos al método agregar de la clase DAO. Entonces sería es.setCarnet, la caja de texto sería this.txt carnet, y como .get text, y como es entero debemos de hacer un parseo, así que sería integer.parse int. Ahora hacemos lo mismo con set nombres, sería this.txt nombres.getText. Es tipo string, no hay necesidad de hacer un parseo. Ahora sería con apellidos, this.txt apellidos.getText. Ahora vamos con la carrera, sería this.txt carrera. Aquí era set, y como estamos agregando no vamos a capturar el ID porque el ID es autoincrementable, así que no. Ahora DAO.agregar, y aquí mandamos la clase que sería es de estudiante. Hacemos lo mismo, configuramos el botón modificar con el evento mouse clicker, copiamos esto nuevamente, con la diferencia de aquí que si vamos a obtener el ID para poder modificarlo. Entonces solo cambiamos aquí id, aquí sería .setID, y el método sería modificar. En eliminar solo sería solo necesitamos el ID, así que eliminar todo lo anterior y cambiamos a eliminar, y ya quedarían el true por el momento. Ejecutamos, probamos agregando un nuevo registro, no nos aparece ninguno porque no hemos agregado ningún registro anteriormente, así que sería
Empezamos agregando los registros. Digamos José, y la carrera sistemas, pondremos. Le vamos a dar a agregar. Aquí no nos aparece nada porque al darle al botón agregar no le decimos que vuelva a cargar los datos, así que copiamos el método cargar y después de cada método le diremos que cargue los datos nuevamente, los refresque o los actualice. Probamos nuevamente y como ven ya está cargando los datos. Este sería el método consultar. Agregamos un nuevo dato, sería Karina y prueba redes. Agregamos. Hay que configurar de que al seleccionar un registro se nos llene las cajas de texto para poder modificarlo, así que eso haremos ahorita. Nos vamos a diseño, agregamos el evento clicker a la tabla y aquí lo que haremos es lo siguiente. Le vamos a poner tis.txt, en este caso id.setText sería aquí, porque le vamos a setear a las cajas de texto los datos que seleccionemos de la tabla. Sería aquí string.valueOf tis.tbl datos.getValueAdd del valor de, y aquí nos va a pedir que ingresemos con dos parámetros que sería la fila y la columna. En este caso sería tis. La columna seleccionada de la tabla, entonces sería tbl tabla, que en este caso se llama tbl datos get select row, y aquí sería la columna 0 porque sería el id, y aquí solo vamos cambiando, que sería aquí txt carnet, y ya sería la columna, la posición 1, txt nombres, posición 2, txt apellidos, y la columna que está en la posición 3 y en la cuarta, y aquí ya sería la carrera. También vamos a configurar el botón limpiar, pero antes vamos a probar si sirve el método seleccionar. Entonces le damos run file, como ven ya está funcionando el método seleccionar, es decir de que si yo modifico este registro donde dice Karina, sería aquí, digamos, no se llama Karina sino que se llama Katia, y le damos a modificar, y digamos que no era de redes y también era de sistemas también, entonces solo modificamos. Aquí por cuestiones de seguridad vamos a deshabilitar la caja de texto del ID, solo lo vamos a mostrar nada más. Entonces sería txt id.enable false, y ya con eso no vamos a poder editar la ID. Ahora vamos a configurar el botón limpiar. Entonces sería el método siempre mouse clicker, y aquí básicamente sería casi lo mismo que en seleccionar, simplemente que aquí vamos a setear el texto con un valor de null, y con esto estaríamos limpiando las cajas de texto. Ejecutamos nuevamente el archivo y probamos. Limpiar, ya está funcionando. Vamos a agregar un nuevo archivo. Tenemos carnet 555, tenemos manual, redes, agregamos. Supongamos que este estudiante ya no lo vamos a quedar en el registro, entonces simplemente lo eliminamos. Y como ven ya está funcionando. Básicamente aquí lo que podemos hacer es que, digamos, al editar y al agregar, modificar y eliminar, que se limpien la caja de texto. Entonces simplemente mandamos a llamar, creamos un método aparte que se llame limpiar. Entonces será limpiar
como retorno void. Entonces aquí solo mandamos a llamar limpiar. En cada botón mandamos a llamar entonces los pegamos en cada método para que se limpien las cajas de texto cada vez que agreguemos, modifiquemos y eliminemos. Entonces seleccionamos. Ahora probamos aquí, digamos Marta, modificamos y ya se elimina, ya se limpia la caja de texto. Igualmente agregamos nuevo registro, Juan, y aquí redes, agregamos y se van limpiando las cajas de texto. Eliminamos, se limpian. Igual si no queremos hacer ninguna acción, solo limpiamos simplemente. Y ese sería el CRUD en Java Swing. Espero les haya servido el tutorial.